vamos a acompañar durante una hora, mutuamente, para charlar de la palabra de Dios. Pero hoy, con un tema de esos que yo al menos creo que son apasionantes, porque nos muestran una cara oculta porque no queremos verla, no porque la Biblia no diga. Si usted hoy, o yo, le preguntamos al pastor de cualquier congregación si él cree que dentro de la gente que viene a su iglesia hay cizaña, nos va a mirar con una cara de unas ganas de tirar una Biblia de esa grandota por la cabeza, porque claro, el corazón del pastor a veces no lo puede admitir, pero la cizaña es bíblica y dice convive con el trigo, y los que piensan que la cizaña está en el mundo tienen que entender que el mundo no convive con la iglesia. Detectando la cizaña, ese es el título. Cuando Isaías escribió lo suyo refiriéndose a Cristo, estaba escrito, pero nadie podía saber que eso no se estaba cumpliendo en el profeta Isaías, porque Isaías lo profetizó, dijo que iba a venir alguien cuya unción del Espíritu iba a estar sobre él, que iba a sanar enfermos, iba a libertar a oprimidos. Pero esa palabra se cumplió 700 años después. Pero resulta ser que el día en que Jesús se para en la sinagoga y dice, hoy se ha cumplido lo dicho por el profeta Isaías, y nadie de los que estaban en la sinagoga entendió que ese era el cumplimiento de la palabra de Dios. Y entonces, amiguita, hermanita y hermanito, de nada vale andar con ese libro llamado Biblia debajo del brazo todos los días, si no entendemos cuál es la parte de ese libro que se está cumpliendo en el día de hoy. Estamos siendo benditamente bombardeados, matemática y espiritualmente, por todo lo que se está diciendo que va a ocurrir en los próximos tiempos. Algunos andan diciendo que dentro de 10 años Dios va a levantar a más de 15 millones de pastores en todo el mundo, por ejemplo. Otros dicen que en 8 años más la mitad de la población de Latinoamérica va a ser cristiana. Algunos hombres que han tenido una visión sobre la República Argentina están orando para que en el año 2005 más de la mitad de la población de nuestro país haya recibido a Cristo. Ahora quiero decirte que si queremos que esto se cumpla, vamos a tener que hacer algunos retoques en nuestra mentalidad en cuanto a las profecías de Dios y en cuanto a la palabra que Dios dice. Yo creo que hay todavía un doble mensaje en la iglesia, y ojo, no quiero ni soy ofensivo, déjenme explicar por qué. La Biblia dice que un reino dividido no puede prevalecer. Se es víctima de lo que un particular hombre de Dios, en un mensaje, en una predicación, una vez determinó como temperatura platafórmica. O sea, es una temperatura que levanta al ocupante circunstancial del púlpito y lo hace decir cosas como las que te mencionaba recién. Ahora, cuando baja de ese púlpito, experimenta la temperatura de oficina pastoral, que no se le parece en nada a la otra. Se invierten totalmente las ideas y solo pueden pronunciarse catástrofes disfrazadas de juicio de Dios. Juicio es separar lo verdadero de lo falso. Vos lo sabés. No arrasar con el planeta. Dios dijo cuando el diluvio que no haría nunca más eso. Hay un doble mensaje. Arriba del púlpito suele ser uno, alentador, victorioso. Ahora, debajo del púlpito es otro. Es un poquito más oscuro, más dudoso, más tenebroso, a veces derrotista y a veces temeroso. Eso es lo que yo llamaría, tomando un poco, parafraseando lo de mi hermano,
la temperatura de la vida privada. Sin embargo, el pueblo que oye que desde el púlpito se les anuncia que en 10 años más la Argentina será de Cristo, dice amén, gloria a Dios y aleluya, pero todavía está más propensa a creer que en 10 años, si las cosas siguen como van, nos vamos a morir de todo. ¿Te das cuenta de ello? Cuando alguien dice que en 10 años la Argentina será de Cristo, todos pegamos un salto que tocamos el techo con la cabeza. Pero si nos indagás a cada uno en el interior, lo más probable es que lo primero que creamos es que dentro de 10 años no se sabe si vamos a poder comer todos los días. Ojos en lo natural y actitudes externas en lo espiritual. ¿Para qué perderíamos el tiempo? Entonces, haciendo, seminarios y talleres sobre guerra espiritual, si no tenemos ni la menor expectativa de ganar esa guerra. Yo no le escapo a la guerra, pero quiero ganarla, no solamente pelearla. ¿Para qué queremos profecías si la última no vamos a creer que se van a cumplir? ¿Para qué nos vamos a pasar 1000 años estudiando las Escrituras, como hacían los judíos, si el día en que Jesús se para en el púlpito y dice, hoy se ha cumplido esta palabra, no le creemos y encima lo queremos matar? Deberíamos preguntarnos una vez por todas, y hacer reflejar pasajes que yo creo que nosotros pensamos que lo sabemos, pero no lo sabemos mucho. Cuando Pablo, por ejemplo, habló de la buena batalla, pelear la buena batalla. Si Pablo dijo que hay que pelear la buena batalla, eso quiere decir que hay una mala batalla también. La buena batalla, ¿sabes cuál es? Es la que se gana. La mala es la que se pierde. ¿No querés algo más claro que esto? Hermano, ¿qué es buena vida y qué es mala vida? No es lo bueno cuando todo anda bien y lo malo cuando la mayoría de las cosas no andan bien. Yo quiero decir algo, una sola cosa, no se puede pelear la buena batalla estando esclavo, por ejemplo, de un demonio de sexo. Por citar uno. Ahora, ¿por qué se mete este doble mensajito, esta dualidad de pensamiento? Yo quiero que lo veamos a través de la palabra, porque todo lo que digamos de nuestra augusta opinión puede estar equivocado de acá al campeonato del mundo, pero lo que digamos desde la palabra sabemos que es exacto. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 13, está la parábola, de la cual estamos de alguna manera tomando base. A partir del verso 24, dice así: les refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Escucha bien, dice que el enemigo vino, sembró y se fue, sin que nadie lo atara, sin que nadie lo sujetara, o sin que nadie lo echara afuera. ¿Por qué? Porque estaban todos dormidos. A veces, el diablo se va antes que alguien lo eche, pero deja sembrada la cizaña. Oramos, reprendimos y se fue. ¡Aleluya! Acá se fue sin que nadie orara. ¿Te das cuenta? Verso 27. Vinieron entonces los siervos del padre y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde, pues, tiene cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. ¿Cuántos sienten que Dios se está moviendo y quiere decir algo esta mañana? ¿Cuántos? Y
Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y hagamos liberación? ¿Cuántas cadenas le metemos? Él les dijo, no. No sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Decí conmigo, dejar crecer. Decirlo. Eso quiere decir que para las cosas malas hay que dejarlas madurar por razones de estrategia espiritual. Y dice el verso 30 al final, y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña. Primero la cizaña. Esto modifica un poco algunos mapas sobre un arrebatamiento que es bíblico, pero denominado rapto, que no es bíblico. Al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoger primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla. No seas más misericordioso que Dios, hermano. El pecador se restaura, pero la cizaña se quema. Pero recoged el trigo en mi granero. Fíjate que Jesús, en Mateo, le está revelando a los discípulos 7 misterios que van a gobernar la iglesia. Las 7 parábolas del Evangelio de Mateo. El pueblo de Israel era un pueblo muy conocedor de la naturaleza. Por lo tanto, se le hacía muy fácil entender lo que Jesús les explicaba. Por eso Jesús les daba parábolas de cosas que ellos entendían. Él no les dijo, el reino de Dios es semejante al Challenger que tomando impulso desde la NASA se va al espacio. No. ¿Por qué no les dijo así? Porque nunca hubieran entendido nada. No creas que Jesús no sabía lo del Challenger, lo de la NASA y lo del espacio. Por eso es que Jesús les habla con cosas terrenales que ellos conocían. Y ellos no tienen problemas en entender 5 de las 7 parábolas. Pero sí tienen problemas en entender 2 que son donde les habla del enemigo. En la parábola del sembrador y en la del trigo y la cizaña, Jesús les habla de Satanás. Esas son las que no entienden. A donde Jesús le mete algo del diablo, ahí se les termina toda la confianza y entran a pedirle explicaciones. No lo entendieron. Lo primero que quiero decirte es que el pasaje que acabamos de leer está en el Antiguo Testamento. Sí, ya sé. Casiodoro de Reina o quién sabe quién te dijo que era en el Nuevo Testamento. Pero si usted conoce la Biblia, lee la Biblia, sabe que esa hojita estaba puesta en la Biblia. ¿Ah? ¿Qué dijo? Herejía. Este tipo está en contra de la Biblia. No. De lo que sí estoy en contra es de algunos hombres muy eruditos que han puesto en la Biblia o han opinado con valor de sana doctrina de lo que ella dice. Porque Nuevo Testamento, mi estimado amigo y amiga, quiere decir nuevo pacto. Y el nuevo pacto empieza con la sangre derramada por Cristo en Getsemaní. Vendría a ser algo así como en el capítulo 29 de Mateo. ¿Me entendés? Entonces déjame decirte que los discípulos con Jesús vivieron en el Antiguo Testamento. Y si usted lee el Antiguo Testamento, va a dar cuenta que la palabra diablo es desconocida para los hombres. Los hombres del Antiguo Testamento no sabían nada de guerra espiritual. Todavía no les había sido revelado el mundo espiritual. La palabra diablo en el Antiguo Testamento no existe. La palabra Satanás sí está,
18 veces. ¿Esto cómo se estudia? Y qué sé yo, con una calculadora, porque lo más curioso con respecto a esas 18 veces que la palabra Satanás sale en el Antiguo Testamento, es que en 15 sobre 18, sale hablando con Dios. En el libro de Job, sale en Zacarías, cuando ve la visión y solamente David la ve, una vez, como en un destello de espiritualidad, y habla acerca de Satanás. Es decir, que en el Antiguo Testamento había, y hay una ignorancia total sobre la operatividad satánica en el mundo espiritual. Es por eso que los antiguos testamentarios todo se lo atribuían a Dios. Dios da, Dios quita. Dios te da la vida, Dios te mata. Dios te levanta y Dios te desparrama de un garrotazo. ¿Por qué? Porque había una tremenda ignorancia de la operación satánica en el mundo espiritual. Por esas cuestiones, por esos motivos, fueron ineficaces en cumplir y consumar la misión que Dios tenía para el planeta Tierra. Tenemos que entender eso si es que queremos entender lo que es guerra espiritual. Ellos no tenían visión del mundo espiritual. Si usted lee algunos pasajes de la Biblia, del Antiguo Testamento, ¿no? Esos que viste, se repiten 2 veces en distintos lugares, no te vas a dar cuenta que en un pasaje te dice que Dios, y en el otro te dice que Satanás, lo mismo. Y tenés una prueba, yo no me acuerdo bien, a ver si mi memoria no me falla, en el primer libro de Samuel, creo que es en el capítulo 24, y si no me equivoco, el verso 1. Samuel, te dice que Dios instó a David a censar al pueblo. Y en el libro de Crónicas, creo que ahí está, en el primer libro de Crónicas, creo que es en el capítulo 21, también verso 1. Me parece, no lo tengo anotado, no estoy seguro. En el libro de Crónicas, te dice que fue Satanás el que instó a David a censar al pueblo. ¿Quién fue? Es el mismo pasaje. ¿Por qué hay confusión? Porque no hay una clara visión sobre quién mandó a David a censar al pueblo, si Dios o Satanás. Y eso, a no ser que vos tengas una perspectiva clara del mundo espiritual, Satanás lo puede usar para confusión. Que no lo entendiera el que escribía el libro, vaya y pase, pero que hoy no lo entiendas vos, ya es grave. La Biblia dice que cuando Jesús regresó del desierto, no le pudo ni explicar a los discípulos lo que él había vivido, porque ellos no lo podían entender. En cambio, si nosotros hubiéramos estado en el desierto, hubiéramos entendido. Y hubiéramos escrito libros como con unos títulos, qué sé yo, 40 días él y yo, de editorial Pirulín, o cómo responderle al diablo en medio del hambre. Otro título, yo pude y usted. Bueno, pero te dice una cosa, si Jesús hubiera escrito esos libros, por mejor editorial que tuviera, por mejor promoción, y con 20 radios cristianas y 10 canales de televisión haciendo promoción, no habría vendido ni un ejemplar. Porque la gente no entendía, no había visión del mundo espiritual. Siempre en el capítulo 13 del libro del Evangelio de Mateo, capítulo 36, verso 36, el lío me dice. 13, 36, ahí está. Y dice, entonces, despedida la gente, aquí que despedida la gente, hay un grupo de gente a la cual no le importa nada. No estoy hablando de aquella época, estoy hablando de hoy. Hay un grupo de gente a la cual no le importa nada. O sea, ¿cómo te explico? Oye todo, pero no le interesa saber todo. ¿Nunca te encontraste con alguien? Ese tipo de gente está en la iglesia.
también están iglesiados, que en el mundo hay gente que escucha el noticiero, lee los diarios, pero no, lee todo, pero no le interesa todo. Pero la iglesia también. Oyen todo, pero no les interesa saber todo. Pero gloria a Dios, que hay un puñado de personas que se quedan después de la reunión y empiezan a investigar y dicen: entró Jesús en la casa y acercándose a él sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Yo digo, ¿a vos qué te parece? ¿Por qué no le preguntaron delante de toda la gente? Yo no te quiero decir nada, vos sacás tus propias conclusiones. Si yo estoy en tu iglesia, porque me invita tu pastor, no es para que cuando termine la reunión no vengas a pedirme aconsejamiento a mí, o estás congregándote allí. No es tampoco para que vos vengas a agarrarme a mí para hablar de todo lo malo que están haciendo los que están ahí. Es para que vos, cuando termine, me preguntes a mí sobre la palabra que te dije y la palabra que el Señor me dio, para aprender más y para tener las cosas más claras, porque para eso fui invitado. Si metí el dedo en algún ojo, pido disculpas. Pero es un poco un costumbrismo donde nos parece que el que llega afuera aquí la reclara y el que tenemos todos los días, no. A veces ocurre, pero no siempre, ¿eh? Verso 37. Respondiendo él, les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. ¿Está claro? El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo, o sea, del sistema, y los segadores son los ángeles. Qué fácil que era para Jesús todo, ¿no? 40. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este sistema. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino. ¿Cuál era el mundo? No. Dice, recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. O sea que los que se van primero son los que sirven de tropiezo y los que hacen iniquidad. ¿No te has notado por el primero? Me parece que no tienen que cambiar pasaje. Y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces, y yo le agregaría, recién entonces, desaparecido todo lo que te estaba pasando, entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, el que tiene oídos para oír, oiga. ¿No te das cuenta que los justos van a resplandecer cuando salga la cizaña? Ahora no pueden resplandecer porque la cizaña está atacando. Es eso lo que dice. Después les habla esta parábola de guerra espiritual. Y Jesús les dice así: el que siembra esta semilla, ¿es quién? Es Dios. Es Cristo. Entendamos. Vamos a ver acá por qué hay esa dualidad de pensamiento en la iglesia. Que mientras desde el púlpito gritamos todas las cosas lindas, y me incluyo, desde abajo la temperatura ambiente es otra. Los hijos del reino son aquellos sobre los cuales el Señor reina en sus vidas. Pero Jesús les dice sobre la cizaña. La cizaña son los hijos del malo. La iglesia va a librar dos tipos de guerra.
las cuales no voy a poder tocar yo. Es la guerra externa, es la confrontación declarada con el espíritu que hay en el mundo, pero la Iglesia también tiene que enfrentar una guerra que es interna. Cuando Dios va a hacer algo bueno, empieza por su pueblo. Pero cuando Dios va a hacer juicio, también empieza por su pueblo. La cizaña, dice, son los hijos del malo. Personas que están sembradas en el campo. Diga bien, personas sembradas en el campo y que sirven de tropiezo, influenciadas por Satanás. Son espíritus que operan dentro del cuerpo de Cristo, que operan dentro de la iglesia para hacer tropezar y que no se cumpla el destino que Dios tiene para con la iglesia. Una de las más conocidas estrategias bíblicas es la llamada quinta columna. Se trata de que cuando un ejército es desalojado de una posición, en una ciudad, deja 15 o 20 soldados dispuestos a inmolarse por el objetivo. Saben que no van a ganar la guerra porque la guerra está perdida, pero se quedan para asesinar como francotiradores a soldados enemigos que están confiados en que ganarán, y de ese modo no ganan la guerra, pero crean confusión, crean miedo y crean desconfianza. Bueno, Satanás y sus demonios actúan exactamente así dentro de la iglesia, influyendo y utilizando ¿qué? La cizaña. Es apasionante, ¿no? Es bueno enseñarla, es bueno leerla, es bueno escudriñarla juntos. A lo que Jesús se refería cuando decía la cizaña, primero te voy a decir que la palabra cizaña viene de una palabra griega que se escribe cizaneón, la primera con C y la segunda con Z, cizaneón. Es un grano conocido, muy conocido por los judíos, y ellos le llamaban el grano bastardo. Era una semilla, ¿qué te puedo decir? Una semilla degenerada, muy parecida a la del trigo. Solamente los expertos segadores, no sabes cómo se segaba en ese tiempo el trigo, prácticamente a mano, naturalmente no había las trilladoras ni las cosechadoras que hay ahora. Solamente los expertos podían detectar la diferencia muy mínima y pequeña que había entre el grano de trigo y la cizaña. Ahora, ¿por qué cuando se cosechaba se tenía tanto cuidado como cuando se sembraba? Porque el tiempo de la siega se volvía un tiempo de muerte para el pueblo de Israel. ¿Cuántos creen, como se dice siempre, ¿no? ¿Cuántos creen que se está acercando el tiempo de la siega? Bueno, tendríamos que entender lo que dice la Biblia. Déjelos, o déjalos, hasta la siega. ¿Por qué la generación de 40 o 50 años atrás no hablaba de guerra espiritual como hablamos nosotros ahora? Hermano, no es que ahora somos mejores o más espirituales, es porque se acerca el tiempo. No es que lo de antes no servía, es que el Señor dijo, déjenlo hasta la siega. Hay espíritus, hay un tipo de guerra, hay una acción espiritual que solo se puede llevar a cabo cuando se acerca la siega. Y si no quieres ser parte de la siega y de todo lo que viene, tenés que estar atento a lo que la Biblia dice. Hermanito, recuerden que era en el tiempo de la siega cuando la gente quería comer y aprovechar los primeros granos de trigo, cuando la gente se moría. Porque se equivocaba. Y porque la cizaña produce, hablando de la semilla, ¿no?
4 cosas en el cuerpo de la persona, y yo quiero que le prestéis mucha atención a lo que producía el trigo, la semilla de la cizaña producía en lo literal, en el cuerpo de la gente. Primero, era en la mayoría de los casos un veneno mortal. Segundo, producía sueño. Tercero, producía mareo. Y cuarto, producía la pérdida de las facultades mentales. Era casi una droga mortífera. Mientras que nosotros nos dedicamos en el Espíritu de Dios, porque nos estamos acercando a la ciega, Dios está levantando un pueblo que le está preguntando a su Dios cosas muy interesantes. ¿Qué le pregunta? ¿Esto lo sembraste tú, Señor? ¿Esto es tuyo, Señor? Si tú haces cosas buenas, ¿cómo puede ser que se nos haya llenado la iglesia de gente que se va detrás de las terapias humanas y abandona la unción del Espíritu? Si fuéramos creyentes convencionales, estaríamos dándole gloria a Dios por el trigo y por la cizaña, por lo bueno y por lo malo. Jehová da y Jehová quita. No, yo puedo ver que estas 4 características llevadas al mundo espiritual son casi vigentes, actuales, visibles. Mira, veneno mortal. Es, como te digo, un espíritu que se mete dentro de la iglesia trayendo muerte espiritual y pérdida del destino y de la razón por la cual los cristianos viven. Que se haga lo que se haga, Porque dicen, y bueno, se hagan lo que es total, si hacemos, hagamos lo que hacemos, de todos modos está todo podrido, hermano, está todo perdido. Alabado sea, gloria a Dios, te dicen después. Y mientras algunos están diciendo que el Señor va a venir a rescatarnos a todos del mal, la Biblia dice que Él se va a llevar a los malos. Dice los siervos de Cristo, los ángeles de Cristo. No son los ángeles de Dios, son los ángeles de Cristo. Y si vos lees Apocalipsis, te vas a dar cuenta quiénes son los ángeles de Cristo que van a venir en el tiempo de la ciega y van a detectar a dónde están o está la cizaña. Los ángeles de Cristo son los siervos que Dios está levantando hoy por todo el mundo, denunciando dónde está la cizaña. No con nombre y apellido, no es necesario. Con movimientos programados por un determinado espíritu. Ejemplo, el espíritu de Jezabel. Uno, te digo, Hay más. La manipulación, la intimidación, el legalismo. El Apocalipsis dice, y apareció y el Señor le dijo, ve y dile al ángel, porque él sabe dónde está la cizaña, él sabe dónde se perdió el primer amor. ¿No me explicaron a los falsos apóstoles en algunos casos? Hermano, lo que vamos a hacer en este día, en el nombre de Jesús, es detectar a dónde está la cizaña, para que la iglesia pueda cumplir el destino y la razón por la cual existe aquí en la tierra todavía. Dice que la cizaña produce sueño. ¿Cómo te lo invierto? ¿Cómo te lo traspaso? Pereza. Indiferencia. Pero hermano, yo voy todos los domingos al culto y usted se cree que eso le alcanza. Yo doy mi diezmo cuando puedo. Cuando puede. ¿Y usted cree que eso le alcanza?
¿Qué te produce mareo? ¿Nunca te mareaste? Una piña no. Marearte, qué sé yo, si estaba el compuesto del hígado, un mareo. Hermana, vos cuando estabas embarazada nunca te mareaste. Es lo primero que te pasa, tenés la visión borrosa. Se te nubla la visión. Es como que ves bultos que se menean, pero no sabes lo que... Entonces empezás, ¿de qué iglesia soy? ¿A qué vine a la tierra? Vine a cantar coritos, a pegar saltitos, a oír anuncios, a poner una ofrenda, a oír un mensaje. ¿Dónde estoy? ¿Para qué estoy acá? Vamos a ver. El que está mareado, ¿qué es lo primero que hace? Mira, el hermanito que está mareado lo primero que hace es ir y agarrarse de la mano de otro hermanito que está más mareado que él. A esos les dijo Jesús, ciegos, guía de ciegos. Y cuando se agarran 20 o 30 que están bien mareados en su iglesia, y le ponen un letrero en la puerta que dice, Iglesia Ciegos Espirituales Anónimos. La cizaña es la que hace que vos te agarres de la mano de otro que está más ciego que vos. Pero como vos no lo ves, te lleva. Y finalmente pérdida de facultades mentales. Confusión es eso. Ignorancia. Falta de inteligencia. Alienación espiritual. Delirios místicos antibíblicos. Hay gente que te dice, yo no entiendo nada, no entiendo la Biblia, no entiendo nada. Yo, hermano, voy al culto porque Dios me toca y me sana. Salgo de contento porque con que usted ore para mí, sí, es que es suficiente. Amén. Pero así no se gana esta guerra. Dice que son de tropiezo. La palabra tropiezo es una palabra griega que se escribe troskoma, con K y S, ¿no? Troskoma. ¿Y qué significa? ¿Cómo te lo explico? Alguien que está buscando hacerte caer. Fíjate que la palabra empieza con tros. Tros es la raíz de una palabra que se traduce cercano a ti. De ahí deriva nuestro próximo o próximamente. Bueno, esa es la palabra tropiezo, troskoma. No te está hablando del mundo, ni del islamismo, ni del budismo, ni del comunismo. Cuando muchos siervos de Dios profetizaban, escucha esto, cuando muchos siervos de Dios profetizaban la caída del muro de Berlín, ¿no te acuerdas? Muchos le creyeron y se prepararon. ¿Quiénes? Las grandes compañías de gaseosas, que no voy a nombrar para no hacer propaganda. Las de hamburguesas, que tampoco voy a nombrar, porque creo que queda claro. ¿Sabes una cosa? Todas entraron a Berlín Oriental al día siguiente de la caída del muro. La última que entró fue la iglesia. Porque la única que dudó que cuando se decía la profecía, pese a que decían amén y gloria a Dios, por dentro pensaban que se va a caer. Yo le escribo al juego ético que profetiza niños, que se va a caer el muro. Bueno. Así que la cizaña no es el muro de Berlín. La cizaña no es un tirano déspota en algún país determinado. La cizaña no es tampoco una determinada ideología sectaria y autoritaria de un lado o del otro, de una mano o de la otra. No, la cizaña es un proscoma.
un espíritu que está cerca tuyo para hacerte tropezar en el destino que vos tenés con Dios. Pero hoy lo vamos a desenmascarar. Y lo vamos a arrancar en el nombre de Jesús, porque la ciega está llegando. Todo espíritu que se mueve en contra de la iglesia desde afuera será puesto bajo la planta de los pies, lo dice la palabra. El peligro está adentro, próximo, cerca de ti. Y la palabra coma, coma, o copto. La palabra en su sustantivo se lee proscopto, y la acción es proscoma. Copto significa lamentación, caída fuerte, sacarte las fuerzas y meterte en el dolor. Pensá esto, cerca de mí hay un espíritu que opera para quitarme las fuerzas. ¿Es nuevo y desconocido para vos esto de lo que te estoy hablando? Te congregues a donde te congregues, porque acá no tiene nada que ver el lugar, ni el liderazgo. Ahora, estas juntas, los comas, es tropiezo, cizaña. Estas dos palabras, puestas juntas, nos hablan de personas cercanas a nosotros, que influidas por un espíritu maligno van a pegar para tropiezo. Pueden estar escondidos durante años, pero solamente van a durar hasta la ciega. La cizaña, dice la Biblia, son los hijos del diablo. Es el espíritu escondido. Yo no estoy hablando del pobre tipo que se manifiesta en un culto, se desparrama y empieza a retorcerse por el suelo, vomitando y escupiendo. No. Ese no espera la ciega. Ese va a terapia, a la carpa, y es liberado ya. Ese es un nivel de guerra espiritual que de ninguna manera vamos a ridiculizar. Por favor. Pero acá el proscoma es un espíritu cercano a tu vida que no te es fácil detectar. Fíjate que también la palabra usa la palabra iniquidad. Bueno, esta es la palabra griega escandalón. Y significa alguien que resiste al gobierno de Dios. Alguien que es desobediente. En la iglesia los que persisten en desobedecer son puertas abiertas a los espíritus de iniquidad que operan en la misma iglesia. Pero hermano, tiene 40 años en la iglesia ese hombre. ¿Ha sido de bueno? Mira, a mí no me importa cómo ha sido, me importa cómo es ahora. Lo peor es que estos individuos de iniquidad metidos dentro de la iglesia son los que menos enterados están que lo son. Ese es el problema. Mira, si vamos a entrar en guerra, vamos a tener que poner cara de guerra, ¿eh? ¿No te acordás del dicho, soldado que huye sirve para otra guerra? A eso le escribió el diablo, hermano, y se lo creyó hasta la iglesia. ¡Es mentira! Porque el soldado que huye no sirve para ninguna guerra, porque si viene otra guerra, seguro que vuelve a morir. Los ángeles de Cristo, los siervos, los ministros, se dan cuenta de que algo no anda bien y le dicen, Señor, hay algo que no anda bien en tu iglesia. Entonces el Señor les dijo, tranquilo, déjenlos, que ya se acerca la ciega. ¿Qué vamos a esperar ahora? Nos están diciendo que ya estamos en la ciega. Vamos a esperar que la ciega sea un cántico que nos emocione en el culto. ¿No estás preparado para la ciega? Hermano, si vos sos trigo, amén, que seas trigo. Si vos sos trigo, al lado tuyo, no muy lejos, hay cizaña. ¿La detectaste? Y que yo pensaba que en la iglesia eran todos buenos, antibíblicos. Claro, pero yo pensaba que en la iglesia nadie iba a hablar mal de mí, antibíblico. Y yo también pensaba que en la iglesia estábamos todos unidos para amarnos y para amar al prójimo, antibíblico. Corintellado espiritual. ¿Te acordás del librito Corintellado de novelitas de amor? Bueno,
qué el Imperio Romano los vestía de pies a cabeza y lo único que les dejaba al descubierto era la espalda a sus soldados? Porque eran tan minuciosos, pero tan minuciosos a la hora de escoger a sus soldados, que la única parte que quedaba descubierta era la espalda. ¿Por qué? Si usted lee la escritura de Efesios, va a leer que la coraza de justicia es como la coraza del soldado romano. Cubre todo, de los pies a la cabeza, menos la espalda. ¿Saben por qué lo hacían? Porque ellos eran tan rigurosos a la hora de incorporar a sus soldados que después ellos estaban totalmente seguros que nadie iba a cometer traición. Por eso la espalda no necesitaba protección. La iglesia, ¿será igual? Cuando miramos la gente en un día de reunión, tanto al cantar como al orar, no, como al ofrendar o estar escuchando con atención la predicación, casi como que vemos un mundo interno lleno de amor, lleno de paz, de unción. Cuidado, esto es guerra espiritual. El espíritu de iniquidad ya está en la iglesia, y por ahí empieza la guerra espiritual. La última y gran guerra, de adentro hacia afuera, no contra carne y sangre. El problema no son ciertos hermanos, el problema son ciertos espíritus. El diablo quiere tenernos confundidos y enojados, si es posible, los unos con los otros. También quiere que andemos buscando la figura del anticristo en la figura de un hombre que ya nació o que va a ser, vaya a uno a salvar de hambre en este tiempo. Sin embargo, la Biblia dice que ya en los tiempos de Juan había anticristos. Espíritus que desde una postura cristiana, entre comillas, siembran una semilla de temor en el cuerpo de Cristo, para que la iglesia no cumpla la última y gran misión que tiene. Y la Biblia no dice que este espíritu va a ganar, dice que va a ser destruido. ¿Saben qué es lo que dice la Biblia? Que va a destruir a este espíritu. Mira, Primera de Juan, capítulo 2, verso 18. Primera de Juan 2, 18. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. ¿Cuántos anticristos dice que hay? Muchos. Si vos estás convencido que el anticristo es un hombre que va a nacer o que ya nació en algún lugar, has estudiado la teología escatológica impresa en las editoriales de Satanás, Sociedad Anónima, Responsabilidad Ilimitada. Te lo digo con humor, porque el humor es parte de un estado interno, no porque tenga humor precisamente. Muchos. El verso 22, un poquito más adelante, dice: ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Dice, este es. ¿Quién? ¿Es que usted no cree que vendrá un anticristo que va a gobernar el mundo? ¿No lo cree usted, hermano, y por eso dice eso? Sí, sí. Pero mientras que viene, está operando ese espíritu. Nos está durmiendo con la cizaña. Nos está mareando con la cizaña. Nos está haciendo ver lo que no es. Nos está haciendo tener una visión borrosa de lo que se viene. La iglesia del primer siglo tuvo que afrontar esto. Lo bueno fue que tanto esa iglesia
como Jesús en su tiempo, pudieron cosechar porque vieron a dónde estaba sembrada la cizaña. Hermano, nuestra guerra espiritual es mucho más que gritos. Ya te lo dije muchas veces. Los demonios no se van a los gritos, se van con autoridad. Si vos tenés un temperamento de gritón, como lo tengo yo, bueno, es tu temperamento, es tu manera, Dios te usa así. Pero el diablo no se va de donde está a los gritos, se va con la autoridad del nombre, delante del cual se dobla toda rodilla en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. La guerra espiritual es mucho más que gritos. Es un permanente revelar, descubrir, detectar y discernir el enemigo donde y como quiera que él se presente. Estamos preparados, entrenados, adoctrinados y acostumbrados a encararnos con el enemigo en el mundo exterior. Si vamos a un boliche bailable, sabemos qué espíritus hay ahí contra que tenemos que batallar. Si nos encontramos con cierta y determinada gente que tiene ciertas determinadas actitudes o vicios, también lo sabemos. Vamos a una cancha de fútbol, pasamos cerca de algún templo de alguna religión africana o centros supuestamente espiritualistas, sabemos también cómo batallar. Pero los espíritus que están operando dentro de la iglesia, la cizaña, nos agarra más que desprevenido, porque hemos hecho una especie de, nunca me sale la expresión, pero es un, no sé, es como si fuéramos todos buenos. Y la Biblia no dice que en una congregación son todos buenos. Dice que el trigo conviviendo con la cizaña. Y si no lo crees, vas a tener un concepto romántico de la iglesia, pero no real. Y además, el primer garrotazo que te tiene la cizaña, a nivel espiritual, se va a agarrar desprevenido. A vos nunca se te ocurrió pensar que una de las cosas de las cuales tenés que protegerte de la oración en contra que te pueden hacer algunos hermanos. ¿Qué está diciendo, hermano? Sí. Si vos estás orando para que Dios te mande de misionero y tus hermanos, porque te quieren mucho, están orando para que vos seas pastor, Dios no puede contestar ninguna de las oraciones. Porque no hay unidad. No te olvides que el Espíritu Santo descendió en Pentecostés cuando estaban todos juntos, pero además unánimes. Por eso lo dice la Biblia, todos juntos y unánimes. ¿En tu iglesia no hay milagros? Y será porque de pronto debe haber mucha gente que no cree en los milagros. Aunque vos creas, y le pedís, Señor, mostrame un milagro en mi congregación para levantarlo, para que crezca, para que la gente venga. Tu oración es buena. Pero ¿cómo será la oración de los demás? La cizaña también ora, ¿eh? Cuando vos te pones a orar por algo que no es la voluntad de Dios, el diablo te ayuda a orar. Se te pone al lado tuyo y te da letra. Tenemos mucha coreografía de guerra espiritual. Pero la guerra se pelea en varios frentes. Nosotros estamos acostumbrados a la trinchera. Yo que si nos ha enseñado eso. No está bien. Es necesario saberlo. Pero hay una guerra que es de espionaje, es de sutileza, es de sabotajes, es de infiltración, es de espías. Sí. Y en eso hay que ser inteligente. Pero yo prefiero la unción, sí, la unción de Dios va sobre tu inteligencia, para que vos uses esa inteligencia que Él te dio para tejer estrategias invencibles, para ganar la guerra. No para que vos analices si lo que hace Dios corresponde o no corresponde. A vos no te pusieron aquí para juzgar a Dios. Y a veces quita más ese atrevimiento. Después de bendición,
quisiera que haya sido algo más que información, que haya sido como un abrirte los ojos a que no podés seguir cantando Ebenezer, Ebenezer romántico, y tampoco podés seguir cansado del camino. No estás cansado del camino, vos estás luchando para ganar la guerra. No te vas a ir llevado en un arrebatamiento rapto porque ya no podés con el enemigo. No te vas a ir en victoria sin mancha y sin arrugas, porque esa es la iglesia que Dios va a recibir en manos de su Hijo. Vos vas a formar parte de esa iglesia. Empezá a pedir discernimiento, empezá a discernir la cizaña. Lo único que tenés que hacer es tener alianza con la cizaña. No los empujes, no los eches, no los insultes, no los agredas. Ora, 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 para que Dios, en la ciega, produzca su justicia. Y vos, antes de criticar a alguien que te parece que puede ser cizaña, ponete en sintonía con el Señor, y no sea cosa que sin darte cuenta estés vos siendo cizaña. Dios te bendiga. Hasta aquí llegamos. No sé qué pasó en tu vida hoy con esta palabra, no sé qué fue lo que te estructuró o te desestructuró, no lo sé, pero sí sé que a partir de hoy, esto que has recibido ha cambiado tu manera de pensar, ha cambiado tu mentalidad para muchas cosas. Y te cuento que si querés conservar la copia de este trabajo, la copia grabada de este trabajo, la única forma de hacerlo sería en ese momento llamar aquí al 437-1213, te vas a encontrar con un contestador automático, dejas allí un mensaje de qué es lo que querés y fundamentalmente dejar tu número de teléfono y nosotros nos vamos a comunicar contigo para hacerte llegar la copia de alguna manera. Gracias y hasta la próxima, si Dios quiere.